Tu corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia, calle Octava bis. Bueno, muy buen día, mis hermanos. Qué bueno verle en esta mañana a cada uno de ustedes. Como dice la palabra del Señor, qué bueno o cuán bueno y agradable es estar o habitar los hermanos juntos en armonía. Permítame orar antes de pasar a la palabra en esta mañana. Señor, aquí estamos en esta mañana delante de ti. Una vez más nos presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, recordando, Señor, que no hay otro camino, no hay otra forma, Señor, que nos podamos presentar ante ti, sino a través de Él, por el sacrificio que hizo en la cruz, porque llevó sobre su espalda, Señor, sobre su cuerpo, lo que había de llevar yo. Por ese amor tan grande y tan inmesurable, Señor, hoy nos acercamos a ti en esta mañana como iglesia, como hermanos, como familia, rogando, Señor, a ti que seas tú, Señor, quien nos guíes, nos enseñes en esta mañana, que seas tú quien nos hables, quien nos instruya, quien nos edifique, quien nos exhorte a través de la exposición de tu Escritura. Pero que por encima de todo eso, Señor, tu nombre sea el exaltado y el glorificado, Señor. Porque a eso venimos a la casa del Señor, a exaltar y a glorificar tu santo nombre a través de alabarte, a través de honrarte, pero también a través de disponer mi oído, mi corazón, para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de él, Señor, y quebrante todo argumento, Señor, y mengüe esta carne para que tú crezcas en mí. Señor, dispone este tiempo, dispón, Señor, a tu instrumento, Señor,
Que no sea palabra, Señor, que salga de mi boca en mi afán o en mi ánimo, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, la que sea expuesta y la que sea para edificación de cada uno de nosotros. Lo rogamos en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hoy entramos a nuestra tercera exposición sobre esta enseñanza o esta serie expositiva de la adoración familiar, basados en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y antes de entrar al título y a cómo vamos a desglosarlo en esta mañana, yo quiero invitarlo a que abra su escritura y vamos a leer la palabra del Señor ahí donde usted está sentado, tranquilo. Dice la palabra del Señor en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En la primera enseñanza pusimos un título y ese título, ¿alguien se acuerda cómo era? ¿Quién? ¿Cierto? En la segunda enseñanza le pusimos otro título y ese título era ¿a quién? ¿O a qué? Hoy le hemos puesto un título a la enseñanza y hoy sí se llama ¿a quién? Entonces, ¿quién fue dentro del ámbito de la familia? ¿Quién fue llamado a adorar al Señor? Según lo que hemos aprendido a través de la Escritura, yo y mi casa. ¿Quién era yo? Josué, que es la cabeza, y mi casa, la familia. ¿A qué fuimos llamados? Hace 8 días lo aprendíamos y es a servir, que tenía que ver con la palabra en su raíz, arar la tierra, adorar, honrar, presentar culto. Fuimos llamados como familia a adorar al Señor. Y hoy vamos a ver a quién fuimos llamados a adorar. Ya lo dije, pero creo que el texto es muy claro también. Hoy fuimos llamados, hoy le pusimos como título ¿a quién? Y en ese orden de ideas, siempre en esta serie he tratado de comenzar las enseñanzas con una pregunta. La pregunta es la siguiente: al decir Josué, yo y mi casa serviremos, abro signo de interrogación. ¿A quién va dirigido tal servicio que Josué tiene por principio en su vida y por demanda para su casa? Vuelvo y la digo. ¿A quién va dirigido tal servicio que Josué tiene por principio en su vida y por demanda para su casa? Y antes de entrar en materia con lo que hemos preparado o se ha preparado de la enseñanza, quiero decir algo, y es lo que de un tiempo para acá hemos escuchado. No sabemos si lo hemos dicho. Si en algún momento lo hemos dicho, es bueno para que meditemos. Pero de un tiempo para acá hemos escuchado estas dos frases. La primera frase es: la mejor religión es hacerlo bueno. Si yo estoy bien con todo el mundo, esa es la mejor religión. Y la segunda frase que hemos escuchado, o bueno, en particular, que muy a menudo lo escucha uno, es: todos adoran, o sea, es un mismo Dios.
todos adoran al mismo Dios. No sé si usted lo ha escuchado. El de allá adora al mismo Dios. El de allá adora al mismo Dios. El de allí adora al mismo Dios. Entonces, eso se ha vuelto una frase tan popular que todos creen que todos adoran al mismo Dios. Pero vamos a ver en esta mañana qué tan ciertos son esas dos frases. Vamos a ver en esta mañana a quién verdaderamente hemos sido llamados como familia a adorar, ¿cierto? Para entrar ahí en materia, volvamos a la última parte del versículo 15 del capítulo 24 del libro de Josué. Josué dice esta afirmación de nuevo y dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y para mirar esto, Josué estaba, vuelvo y reitero, haciendo una afirmación a las personas que estaban alrededor suyo, dentro de los cuales también estaba su familia. Hace 8 días aprendíamos que la adoración es una herramienta que cubre, ¿cierto? Y que guarda la vida de los miembros de una familia, ¿cierto? Cuando Josué lanza esta afirmación, recordemos un poco el contexto. Y ese contexto es que Josué viene hablando desde el capítulo 23 y el capítulo 24. Josué viene hablando de que hay otros dioses para otras personas, de que hay otros dioses para otras naciones, y de que habían otros dioses a los cuales aún el pueblo que Dios había llamado habían servido antes de que Dios les entregara la tierra de Canaán donde ellos ya estaban, ¿cierto? Pero si usted nota en la escritura, cuando lee estos pasajes, usted va a encontrar que la palabra Dios la ve en una D minúscula, ¿cierto? Y esto es importante que usted y yo lo tengamos en cuenta. Cuando llega a este versículo, Josué asevera o afirma esto, que yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Y ese Jehová va en mayúscula. Y ese Jehová es uno de los nombres que se le da a Dios en la escritura. Pero yo quiero que miremos un poco qué es lo que significa Jehová. Jehová viene en su raíz, viene de una palabra traducida que es Jehová, ¿cierto? Que es un nombre propio de Dios. Y su significado quiere decir el autoexistente, el eterno, el creador, el Señor. Cuando Josué dice esto y cuando nosotros vamos a la escritura, uno encuentra siempre los nombres de Dios en mayúscula. Y cuando se refiere a otros dioses, siempre lo encuentra en minúscula. Siendo así, es porque Jehová es el único autoexistente, es el único eterno, es el único Señor creador y es el único poderoso. Él es el único, no hay nadie más. Cuando usted mira Éxodo capítulo 3, ahorita más adelante vamos a tocar algo de ahí, pero cuando usted mira Éxodo capítulo 3, que él tiene una conversación con Moisés, que Moisés le dijo: bueno, Señor, sí, ok, voy a ir, pero si el pueblo de Israel me pregunta, ¿quién eres tú? El Señor le dice: diles que yo soy Él, que soy, yo soy. Ya. Y eso es un título, y cuando usted lo lee en Éxodo capítulo 3, usted va a encontrar esta frase o este nombre de Dios o esta identificación de Dios, usted lo va a encontrar en mayúscula. Cuando Josué está afirmando esto, está identificando o está haciéndole saber a la gente que la adoración de Él, que el servicio de Él, a lo que Él fue llamado, junto con su familia, es ¿para quién? Para el único y verdadero Dios, creador, autoexistente, Señor, poderoso sobre la faz del universo. No hay otros dioses. Para Josué no había otros dioses. Él quería hacerle saber o recordar esto al pueblo de Israel. En los versículos podemos ver que Josué les dice, y una vez más reitero esto, Josué les dice: ustedes mirarán si quieren servir a Jehová o si van a servir a otros dioses, ¿cierto? Y viendo esto, quiero que hoy miremos 4 puntos importantes que nos deja ver el versículo
de a quién nosotros como miembros de familia, a quién nosotros como en el ejercicio de la adoración familiar debemos presentar adoración. ¿A quién? Y hay 4 puntos importantes aquí que miremos en esta mañana, o vamos a mirar en esta mañana. Y el primer punto es: Jehová es el único y verdadero Dios. Jehová es el único y verdadero Dios. Retomo una vez más, Josué está diciendo esta afirmación y la usa como una exhortación. Y una exhortación, ¿por qué? Porque a quien les está hablando conocen a quién, al único y al verdadero Dios. Una exhortación, ¿por qué? Porque a quien se está dirigiendo, él les recuerda que solo hay uno, solo hay un único y solo hay un verdadero Dios. El título o el nombre de Jehová es el nombre que se usaba para la nación judía. Y a quien, para la nación judía en cuanto a nombrar a Dios, ¿cierto? ¿Y a quién le estaba hablando Josué ahí en ese momento? A sus compatriotas, al pueblo de Israel, a la nación judía, ¿cierto? Y podemos ver que Josué hace esta afirmación, vuelvo y reitero, recordándoles lo que él les venía diciendo. Y quiero que miremos el capítulo 23, versículos 6 y 8. Capítulo 23, versículos 6 y 8. Dice la palabra del Señor: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni les sirváis, ni se inclinen a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta el día de hoy. ¿Qué está pasando en el contexto de este versículo antes de que Josué diera la afirmación de que él y su casa servirían a Dios, a Jehová? Josué les está recordando algo. Primero les está diciendo: hey, recuerden que el Señor los sacó de un lugar donde ustedes estaban sirviendo a otros dioses, ¿cierto? Pero ahora, desde que Él los sacó, los llevó a este lugar para que ustedes sigan sirviendo a Dios, y acuérdense de los estatutos y de la ley que Dios le entregó a Moisés, ¿cierto? Pero cuando termina diciendo: más a Jehová vuestro Dios seguiréis, Él está recordándoles algo a sus compatriotas y a la nación judía. ¿Qué les está recordando? Que solo hay un Jehová Dios. Pero ¿dónde lo viene diciendo? Versículo 6: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, ¿cierto? ¿Cómo ellos identificaban o cómo ellos recordaban de cómo identificar de que solo había un Dios, un único Señor, que era Jehová? ¿Cómo el pueblo podía identificar eso? Para que Josué lanzara tal afirmación era porque el pueblo tenía conocimiento de la ley ¿de quién? De Moisés, ¿cierto? Y al tener conocimiento de la ley de Moisés, entonces para ellos no era desconocido Jehová, ni para ellos era desconocido el único Dios y verdadero. Para ellos no era desconocido. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado, ya lo habían leído, ya habían estado con Él, habían visto todo lo que Dios había hecho en sus vidas, pero había algo, y era que estaban guardando o el mandato era guardar lo que estaba escrito en la ley ¿de quién? De Moisés. Y para poder identificar dentro del pueblo judío, y que Josué le está recordando algo a ellos que ya sabían, él trata de recordarles o llevarles lo que está escrito en el Decálogo. Y el Decálogo son los ¿qué? Los 10 mandamientos. Y allí también está estipulada la ley de Moisés, la que Dios le dio a Moisés. ¿Y alguien de aquí se acuerda cuál es el primer mandamiento? Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 5, vamos a leer el versículo 1, el versículo 6 y el versículo 7. Dice la palabra del Señor:
llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Versículo 1, ¿cierto? Note qué le dijo Josué en el capítulo 23, en el versículo 6 y 8, o en el versículo 6 al pueblo cuando les estaba hablando. Guardad, ¿qué? Los mandamientos y estatutos. ¿De la ley de quién? De Moisés. Y note que en Deuteronomio, en el versículo 1, en el capítulo 5, Moisés le está diciendo al pueblo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndanselos y guárdenlos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra, ¿cierto? Y esto lo dijo cuando él había recibido, ¿qué? Las tablas de ¿qué? De la ley, ¿cierto? Para que él, Moisés, en el nombre de Jehová, le enseñara, porque el Señor le había mandado a que, mire, a que enseñara estos estatutos, estos decretos, se los aprendieran, los guardaran y los pusieran por obra. Pero aquí hay algo bien bonito y bien importante. Y es que él comienza con el primer mandamiento. Y el primer mandamiento lo empezamos a ver desde el versículo 6 en Deuteronomio capítulo 5. Y dice: yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y note lo que dice en el versículo 7: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando miramos Josué capítulo 24, Josué le está diciendo al pueblo: ustedes verán si quieren servir a otros dioses. Y note que esos dioses, y el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 5 viene en la palabra de minúscula. Al parecer, bueno, ya lo habíamos hablado alguna vez, Moisés, cuando en el hecho de su muerte, sabía que el pueblo de Israel iba a darle la espalda a Dios. Y Josué lanza esta exhortación, y qué curioso, al lanzar esta exhortación, ahí en los versículos más adelante vemos que ya Josué entra en decadencia y ya su vida y en su ciclo, y él muere. Pero note que así como Moisés también lanzó una exhortación, porque quizá él sabía o presentía que el pueblo de Israel le iba a dar la espalda ¿a quién? Al único y verdadero Dios. Pero Josué sí tenía algo bien claro, y era que él y su casa le iban a rendir culto, homenaje y adoración al único y verdadero Dios. Que él no se iba a doblegar ante otros dioses, que él estaba guardando los estatutos, estaba aprendiéndoselos, o se los había aprendido, los estaba guardando y los estaba poniendo por obra, ahí hasta ese punto, en su vida y con su familia. Y hace 8 días aprendíamos de dónde viene toda la parte de la enseñanza de adorar, ¿cierto? Aún desde el Génesis veíamos a Adán y Eva, ¿cierto? Cuando sus hijos vinieron y presentaron sacrificio. Note que este decreto y este mandato, listo, se confirmó en la ley de Moisés, y Josué lo está transmitiendo al pueblo bajo la ley de Moisés, porque era un mandato que Dios había establecido para que ellos se los aprendieran y los guardaran y los pusieran por obra. Pero note que desde la creación hubo la necesidad de reconciliarse y de buscar al único y verdadero Dios. Ahora, aquí hay algo bien chévere y bien bonito. ¿Por qué Caín y Abel y por qué Adán y Eva enseñaban a sus hijos a presentar adoración al único y verdadero Dios? Hay algo que usted y yo debemos tener como fundamento en nuestra vida, como convicción. Pablo, en el libro de los Romanos, en la carta de los Romanos, enseña: por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? Esa palabra destitución quiere decir que estamos fuera de algo, ¿cierto? Y traigo esto a memoria porque cuando el hombre pecó,
En el Edén, cuando el pecado entró al mundo, ¿cierto? Hubo la necesidad de reconciliarse ¿con quién? Con Dios. Y Adán y Eva lo sabían. Adán y Eva lo sabían. Tanto que eso fue lo que transmitieron ¿a quién? A sus hijos. Porque ellos pensaban que por medio de un sacrificio, podían otra vez estar dentro de lo cual, de aquello de lo cual habían sido destituidos. Y cuando vemos Génesis capítulo 3 versículo 15, ya podemos ver el evangelio, a lo que le llamamos el protoevangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era necesario que el hombre se reconciliara con el único y verdadero Dios que fue su creador. Por eso a él se le debe rendir homenaje, honra, honor, culto y adoración. Y cuando Josué está transmitiendo esto al pueblo, les está recordando lo que Dios ya había recordado y lo había dado como decreto y como mandato al pueblo de Israel allí en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, versículo 6 y versículo 7. No hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de Él. Y aún en ese tiempo como hoy, se ven muchos dioses. Pero aquí viene una gran inquietud y es lo que decía Josué. Ustedes y yo veremos si servimos a Jehová, al Dios verdadero o a otros dioses. Como segundo de lo que podemos ver en esta frase cuando Josué afirma esto es: Él es quien merece la adoración porque Él fue quien cumplió las promesas. Como punto número 2, Él fue quien cumplió las promesas. Cuando miraba esto a través del pasaje, se me vino la palabra gratitud o agradecimiento. Josué ya estaba, como lo dije y como lo he dicho durante toda esta exposición, Josué ya estaba de edad avanzada, lo dice el capítulo 23. Me hacía una pregunta: ¿con qué ánimo Josué iba a adorar al Señor? ¿Con el ánimo de tener algo a cambio? ¿Con algún interés? Y esto lo relacionó, y voy a salirme un poquito del texto y del contexto, y esto lo relacionó con lo que pasa hoy en día. ¿Cuántos adoramos al Señor por interés o por algo a cambio? Hasta ese punto, Josué ya había culminado en cierta forma su carrera, entiéndame cuando le digo esto. ¿Por qué? Porque ya había luchado, era un hombre de guerra. Ya había sido obediente a lo que Dios le había mandado cuando el Señor lo llamó a ser sucesor de Moisés. Había conquistado la tierra, la había repartido, la había dado. ¿Qué más esperaba Josué? ¿Será que esperaba algo más? Uno podría deducir que dentro del corazón pecaminoso de todos los hombres, uno podría deducir que sí. Pero bajo el texto uno podría decir: ya Josué lo único que quiere es descansar. Hizo lo que tenía que hacer, obedeció al Señor y ya lo único que quiere es descansar y seguir adorando al Señor con su familia, ¿cierto? Pero en ese orden de ideas, quien merece la adoración es el Señor, porque Él fue quien cumplió la promesa, no solo en Josué, sino en el pueblo de Israel. Esa promesa que el Señor había dado desde Abraham, ¿cierto? Desde Isaac, Jacob, pasó por Moisés. Esa promesa de la tierra prometida, esa tierra donde iba a fluir leche y miel. Pero cuando Josué dice que su adoración iba para el Señor, no era porque estaba esperando algo a cambio, sino porque las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel
a él, a su familia y a todos los que estaban ahí se habían cumplido hasta el momento. Y entonces, en ese orden de ideas, mi adoración no tiene que ver con esperar algo a cambio de Dios, sino mi adoración tiene que ver con gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida, trayéndolo al contexto actual. Y en ese orden de ideas, Josué estaba diciendo, mi adoración no es para el Señor porque ahora va a tener que cumplir otra promesa conmigo, sino porque Él ya cumplió sus promesas en mí y en toda la nación de Israel. Había gratitud en el corazón de Josué. Nosotros hemos sido llamados a adorar al Señor porque Él ya lo dio todo por nosotros. Josué estuvo llamando a la nación, a sus compatriotas, pero llamó también a su familia a adorar al Señor porque Él ya había cumplido todo lo que el Señor había prometido y ya había entregado la tierra que el Señor había prometido para la nación de Israel. Ya lo había hecho. Josué ya la había repartido. Y la presencia de Dios estaba con ellos. Hubo tranquilidad en el pueblo de Israel, porque así el Señor lo había prometido. Josué capítulo 23, versículo 4 y 5. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol, y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. ¿Cumplió o no cumplió? Cumplió el Señor. Capítulo 24, versículo 13, hay unos renglones anterior. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis. Ojo con esto, que esto es hermoso. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, ni comáis. ¿Había cumplido el Señor? Había cumplido. ¿Se merece la adoración el Señor? Toda la adoración para Él, porque Él había cumplido las promesas en el pueblo de Israel. Es más, mira lo que dice el versículo 13, lo acabamos de leer. El pueblo no tuvo que hacer nada, no tuvo que edificar, no tuvo que plantar. Dios les entregó una tierra que ya estaba lista para sacarle provecho. Lo único que pidió el Señor para que esta tierra fuese entregada a la nación de Israel y cumplir la promesa que Dios había hecho a ellos era ser obedientes. Era ser obedientes. Fue lo único que pidió el Señor. Escucharle y ser obedientes. Escucharle y ser obedientes. Partiendo de eso, volvemos otra vez a decir, o volvemos otra vez a mirar, que como Él cumplió sus promesas y Él es el digno de merecer la adoración, nuestra adoración o la adoración de Josué, ¿cómo estaba siendo identificada hacia Él? ¿Bajo un interés o bajo un agradecimiento? Yo creo que más la segunda, ¿cierto? Bajo un agradecimiento, porque Dios ya había entregado lo que había prometido. Tercero, Él merece la adoración porque Él fue quien sacó de tierra de Egipto de esclavitud al pueblo de Israel. Él merece la adoración porque Él fue quien sacó de tierra de Egipto de esclavitud al pueblo de Israel. Quiero invitarlo ahí a que vayamos a Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 9. Éxodo capítulo 3 versículos 7 y 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor
pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿A quién estaba hablando el Señor ahí? A Moisés, recordémoslo, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando ahí? El Señor escuchó el clamor ¿de quién? De los hijos de Israel, del pueblo de Israel. ¿Por qué escuchó el clamor? Porque ese clamor era que estaba pasando algo en la vida de este pueblo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Años llevaban bajo la opresión de la nación de los egipcios. Años de esclavitud. Años de esclavitud. Pero el Señor fue el que decidió sacarlos de este lugar para llevarlos a una tierra prometida, como ya lo vimos en el segundo punto. Ahora, partiendo de eso, dígame si el Señor, según lo que Josué nos está hablando a través de esta afirmación, dígame si el Señor no merecía la adoración con todos los honores, con todo el honor, con todos los cultos, con toda la honra, con todo el respeto y con toda la gratitud. Todas. Es más, quiero decirles algo. Cuando Josué estaba hablando ahí, quizá ya no había nadie de los que habían salido de Egipto. Ya no había nadie. Pero aún y con todo eso el pueblo se sentía agradecido, o debía sentirse agradecido, y Josué sí se sentía agradecido porque él los había sacado del lugar de esclavitud. Él estaba diciendo esto también para enseñarle a su familia que hay un Dios, un único Señor, que había sacado a su padre y que había sacado a su familia y a toda la nación de un lugar donde ellos venían siendo esclavos. Por eso el Señor merece la adoración, el único y verdadero Dios. Y durante este proceso en donde los sacó de esclavitud, el Señor los acompañó por todo el camino y por todos los lugares donde el pueblo pasó. Aún el pueblo siendo desobediente, perdón. Aún el pueblo siendo desobediente y rebelde. Pero el Señor, con su mano poderosa, les sacó de allí, y no hubo quien se levantara contra el único y verdadero Dios. Contra el único y verdadero Dios no hubo quien se parara enfrente de él para detener lo que él quería hacer con su pueblo y para detener la promesa que él quería cumplir en su pueblo, y era llevarlo a una tierra donde iba a descansar, a una tierra donde iba a tener provisión, a donde iban a estar tranquilos y a donde iban a ser mirados como nación. El Señor les había sacado de esclavitud. Como cuarto y último punto de lo que podemos ver en la afirmación de Josué, es que el Jehová o el Señor merece la adoración porque Él fue quien los acompañó y los guardó hasta la tierra prometida. Porque Jehová fue quien los acompañó y los guardó hasta la tierra prometida. Josué capítulo 1, versículo 5 y versículo 9. Nadie te podrá hacer frente, dice el versículo 1. Frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué podemos ver ahí? Lo que el Señor le estaba hablando a Josué. Hubo una compañía continua de parte de ¿quién? De Dios a su pueblo, de Dios a Josué. Por eso Él es digno de merecer la adoración, por eso Él es digno de merecer la honra, porque Él nunca los dejó, Él siempre estuvo con ellos hasta ahí, y siguió con ellos hasta hoy. El Señor merece la adoración porque Él siempre ha estado ahí. Ahora, en ese orden de estos 4 puntos, de a quién o quién es el que merece la adoración dentro del contexto familiar, de lo que nos está hablando la palabra a través de Josué, yo y mi casa,
Y trayéndolo al día de hoy, noté que aquí aprendemos algo bien chévere y bien bonito. No hay otro Dios, ni allí, ni allá, ni allí, ni acá, ni allá, ni allá atrás, ni allá, ni todos alaban al mismo Dios, ni adoran al mismo Dios. Solo hay un único y verdadero Dios. Y me entenderá usted cuando yo hablo de allí, de allá, de acá, porque es que afuera hay muchos lugares en donde dicen, no, pero es que allí no me exigen, pero es que allí sí no me obligan a ir los domingos, pero es que allí puedo estar conectado, pero es que allí, y a la hora del té todos adoramos al mismo Señor. Note que dentro del contexto actual, estos 4 puntos es los que un hijo de Dios debería tener en cuenta. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios verdadero que merece la única y verdadera adoración, honor y honra. En el segundo punto vimos que Él es quien cumple sus promesas. Yo quiero decirle algo, así como el Señor cumplió la promesa con el pueblo de Israel sobre la tierra prometida, así también hay una promesa para usted y para mí sobre una tierra prometida. Pero el Señor ya la cumplió con sus hijos. Y usted va a decir, ¿cómo? A través de Cristo. A través de Cristo usted y yo somos herederos, coherederos de esa tierra que el Señor ha prometido. Y así como Canaán fue la tierra prometida para el pueblo de Israel, así también la vida con Cristo, la eternidad con el Señor es la tierra prometida para usted y para mí, para los que estamos en Cristo. Y dígame, siendo esto y trayendo esto al contexto actual, dígame si Él no merece toda la adoración y todo el honor y toda la honra. Él ya cumplió las promesas a través de Cristo en nuestras vidas. A través de Cristo. Por eso cuando decíamos y cuando llegamos a este segundo punto, por eso yo decía, Él merece la honra, Él merece la adoración, porque Él ya cumplió sus promesas, porque Él ya lo dio todo, ¿cierto? Y trayéndolo al contexto actual, como Él ya lo dio todo, Él ya entregó a su Hijo, ¿de qué manera nosotros debemos adorar al Señor? ¿Por interés? Señor, es que no me has dado lo que te he estado pidiendo. Señor, es que yo te pedí ese trabajo y no me ha salido, entonces ya no te adoro. Señor, es que yo te pedí este carro y no lo he podido comprar, me tocó este que es más baratico, entonces ya no te adoro. No, Él ya cumplió las promesas en nosotros a causa o a través de Jesucristo. Por eso la adoración que yo debo tener, que nosotros como cabeza, hombres, y que la familia, nuestras casas, nuestros hogares, debe tener al Señor, debe ser en sentido de gratitud, no en sentido de interés. Porque el Señor ya cumplió las promesas para los que estamos en Cristo. Porque usted y yo debemos tener confianza y seguridad de que en Cristo somos salvos. Usted y yo debemos tener confianza y seguridad de que solo en Cristo somos salvos, no hay otro camino. Y ahí cabe la palabra dioses en D minúscula. Muchos enseñan a otros dioses, muchos proclaman a otros dioses, pero la palabra me enseña a mí que no hay otro camino al Padre sino solo a través de su Hijo amado Jesucristo. ¿Acaso cuando vemos esa promesa cumplida en nosotros, acaso Él no es digno de merecer la adoración? ¿Acaso, queridos hombres, esposos, padres de familia, acaso quizá usted y yo no podemos tomar la misma posición que tomó Josué y decirle a todos aquellos que están afuera pensando que todos llevan a un mismo lugar y que todos los dioses van a un mismo lugar? ¿Acaso usted y yo no podemos decirle, no, perdónenme, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque en Cristo ya fueron cumplidas las promesas de Dios para mí. Porque debe haber seguridad en mi vida de que en Cristo, así como Josué tuvo esa seguridad de poder ver que las promesas de la tierra prometida ya se había cumplido en él y en el pueblo de Israel, así en Cristo nosotros también tenemos seguridad de que esa promesa de estar eternamente con Él ya está en nosotros, pero en Cristo, solo en Cristo. ¿Acaso Él no es digno de merecer la adoración porque Él fue el que nos sacó de la tierra de esclavitud? ¿Usted qué piensa? ¿Y yo qué pienso? ¿Que el único pueblo que estuvo en esclavitud fue Israel en Egipto? ¿Acaso aquí nosotros no hemos sido o llevamos
viviendo una vida durante muchos años siendo esclavos del pecado? ¿Y quién es el único que nos ha podido sacar de esta esclavitud? Dios. ¿A través de quién? De las promesas que ya están cumplidas en nosotros. Cristo. Israel no fue el único, no ha sido el único pueblo que ha pasado por esclavitud. Los hijos de Dios a diario pasamos por esa esclavitud. Luchamos con ese remanente, debemos mortificar ese pecado en nuestras vidas. Ese remanente de pecado que agobia nuestra vida, nuestro diario vivir. Pablo le dice a los efesios que dejen su pasada manera de vivir. Esclavos del pecado. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Por eso Él es digno de merecer la adoración, la honra y el honor. Por eso, como miembros, por eso como en el contexto y en el ámbito de la adoración familiar, usted y yo debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia que a Él le debemos adorar, es porque Él nos ha hecho personas nuevas a través de su Hijo amado Jesucristo. Cuando miraba estos puntos y cuando lo veía el contexto actual, yo le decía, como dijo el apóstol Pablo, gloria a ti, mi amado Señor, por tu Hijo Jesucristo. Porque Él me ha hecho libre del pecado. Y lo decía para mi vida. Aunque luchamos a diario con muchas cosas, pero Él me ha hecho libre a través de Jesucristo. Ya no soy esclavo del pecado. Ya no soy esclavo del pecado. Y eso es porque Dios me rescató a través de Jesús. Por eso mi consigna debe ser que todos los días debo adorar al Señor. Por esto. Si yo dejara de adorar al Señor por esto, sería un ingrato, un desagradecido. Me olvidaría de todo lo que he hecho en mi vida y quizás si recuerdo, traigo a memoria lo que vivía antes. ¿Qué hubiese sido de Josué si él volteara a mirar atrás y hubiese adorado a los otros dioses de los amorreos y a los otros dioses de los que adoraban sus padres allá al otro lado del mar? Dios nos ha libertado de esta esclavitud, mis hermanos. Por tanto, Él es el único digno de merecer la adoración, no solo la individual, sino junto con nuestras familias. Dentro de 8 días vamos a mirar algo bien bonito y es el cómo. Le voy a adelantar el título. Y es ese cómo, es cómo lo debemos hacer en familia, adorando al único y verdadero Dios. ¿Cómo debemos hacer nosotros en familia esa tarea de adoración? Pero note que hay algo, y otra vez retomamos Josué 24, versículo 15, y note que cuando Josué, vuelvo y digo, reitera esta exhortación a los hijos de Israel, es porque en el corazón de ellos sí estaba el adorar a otros dioses. Y se les había olvidado lo que Dios había hecho en sus vidas. Y es porque nuestro corazón siempre tiende a ser ingrato, desagradecido. Pensamos que las bendiciones de Dios son las materiales. Y este pueblo hasta ese entonces estaba feliz porque desde los valles, desde los montes, desde las llanuras habían sido repartidas como Dios les había mandado. Y entonces vieron cumplidas las promesas de Dios. Pero si usted y yo podemos ver más adelante, vamos a ver un pueblo que le dio la espalda a Dios y se olvidó de estos mandatos y se olvidó aún de estas palabras que no solo Moisés, sino que también Josué les había recordado.
y usted ve el versículo 19, Josué, ahí en el capítulo 24, dice: entonces Josué dijo al pueblo: no podré servir a Jehová, porque el Dios santo es Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Note lo que el pueblo estaba diciendo. El pueblo creía que tenía tal convicción que le dijo a Josué: no, a Jehová seguiremos sirviendo. Pero más adelante el pueblo se olvidó. Fue ingrato. Y esto es porque quizá el pueblo entendió que las promesas de Dios eran más en lo físico que lo que verdaderamente Dios había querido hacer en ellos. Vieron tierras, vieron extensiones y dijeron: aquí está la bendición de Dios. Pero volvieron otra vez a mirar atrás y empezaron a servir a otros dioses. Y fueron otra vez esclavos, no de Egipto, sino esclavos del pecado. Y creo que es algo muy similar a lo que pasa actualmente en muchos corazones. Adoramos al Señor, pero somos ingratos porque no recordamos de dónde Él nos ha librado y de dónde nos ha sacado. ¿De dónde nos ha sacado? Y esa ingratitud nos lleva a pensar de que Él no es digno de adoración, de que para qué gastamos tiempo en nuestra oración y en nuestra comunión, si ya con lo que Él me dio ya estoy tranquilo y estoy bien. No, Él es digno de merecer toda la oración todos los días de nuestra vida. Y haciendo un paralelo, y ya para terminar con el contexto actual sobre el cuarto y último punto que vimos a través de Josué 24, de quién es digno de merecer la adoración, Él fue quien acompañó al pueblo y le guardó hasta la tierra prometida. Haciendo un paralelo actual con el Nuevo Testamento, ¿ustedes se acuerdan qué fue lo que les dijo el Señor allá en Mateo 28? Todos nos reímos porque nos acordamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan que fue? Y de hacer discípulos a las naciones, enseñándolos, bautizándolos, predicándoles este evangelio. Y al final les dijo: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Note que si miramos los 4 puntos que acabamos de ver a través de lo que Josué estaba afirmando en esta exhortación que le estaba haciendo el pueblo, note que dentro del contexto actual tiene mucho que ver igual. Solo hay un único Dios. Él nos ha prometido una tierra. Él nos ha hecho libres de la esclavitud. Pero para poder llegar a esa tierra Él nos va a acompañar. ¿Y cómo nos acompaña? ¿A través de qué? De su palabra, a través de todo lo que nos ha enseñado. Pero ¿quién es el que nos recuerda eso? El Espíritu Santo. Note que actualmente estamos viviendo esto, pero también debemos aprender a adorar al Señor, porque esto es lo que el nuevo Israel también debe tener presente al momento de adorar al Señor. Al momento de adorar al Señor. A veces pensamos que Él se ha olvidado de nosotros o que no nos acompaña. Pero ¿por qué pensamos eso? Porque no vemos las provisiones como las queremos ver. Démonos por bien servidos, como decíamos esta mañana en clase. Démonos por bien servidos cuando el Espíritu Santo nos estira la mano y nos levanta y nos recuerda que ahí está Él, a través de la oración, a través de la lectura, a través de la hermandad, a través de la comunión con los santos, a través de pertenecer a una iglesia local. Ahí el Señor nos está acompañando. Ahí el Señor nos está acompañando. Por eso Él es digno de merecer toda la honra y toda la adoración. Y no me voy a cansar esta mañana de repetir esto, porque nadie más merece la adoración en nuestras vidas. Nadie más merece la adoración, ni en nuestras familias. Nadie más merece la adoración. Nadie más. Así que vamos a hacer esta mañana como dijo Josué. Yo no sé, ustedes verán
Si sirven a los dioses que están allá afuera, si sirven a los dioses de la cultura, si sirven a los dioses del pecado, ustedes verán si sirven a los dioses a los cuales servían antes cuando Dios los llamó. Pero, ojalá lo dijera conmigo, hombres y familia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque Él es el único digno de merecer la honra y la adoración. Mi casa, queridos amigos, hermanos, hombres, note la responsabilidad que a través de este pasaje se nos viene encima y se nos ha venido encima durante toda la historia de los hombres, y tenemos que seguir enseñando a nuestros hijos hombres y a nuestras familias. Yo, como cabeza, debo ser ejemplo de la adoración al Señor, porque Él es el único y verdadero Dios, porque Él ha cumplido sus promesas en mí a través de su Hijo amado Jesucristo, porque Él me ha sacado de tierra de esclavitud, que fue ¿qué? El pecado, y porque Él me acompaña y me acompañará hasta el fin del mundo. Mis hermanos, qué responsabilidad tan grande tenemos como cabezas de hogar. Pero ojalá pudiéramos tener esta consigna, así como la tuvo Josué al decirle a sus hermanos, a sus compatriotas, quizá familiares ahí en ese momento también. Cierro con unas preguntas de aplicaciones, como he venido haciendo durante estos domingos. Y la primera pregunta es al verdadero Dios creador del universo a quien rindes adoración? ¿O a qué Dios o dioses rindes culto? Como segunda aplicación, ¿reconoces que a este Dios que adoramos lo hacemos en virtud de todo lo que Él ya hizo por nosotros? ¿O lo hacemos por algún interés? Y tercero y último, ¿es Dios el Señor de tu vida y te sometes a Él y a sus mandatos en amor y en obediencia? ¿Es Dios el Señor de tu vida y te sometes a Él y sus mandatos en amor y en obediencia? Mis hermanos, yo les animo a tener, como hemos visto hasta el día de hoy, estos 3 puntos durante el tema de la adoración familiar. ¿Quiénes fueron llamados a adorar? ¿A qué fuimos llamados? ¿Y a quién debemos rendirle adoración? Eso es importante y principal para que usted y yo lo tengamos en nuestra vida. Note que lo que hizo Dios con el pueblo de Israel no se quedó ahí, sino siguió de continuo, y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. ¿Con quién? Con la nueva Israel, con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, con su iglesia, porque Él ha sido más que bueno a través de su Hijo amado Jesucristo. Cuán bueno eres, Dios. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.